¿Sabías que cada emoción está vinculada a un valor? ¿Qué son los valores? ¿Son lo mismo valores que principios? Los valores son solo palabras que cada cual le da la importancia según el peso del significado que para cada uno tenga. Tanto las emociones como los valores son un marco de referencia que nos guían como una brújula interior para tomar las decisiones y como fuente de inspiración. Te recuerdo que no estoy aquí para convencer a nadie, solamente para compartir aquello de lo que yo sí estoy convencido. Por lo tanto, quédate solo con lo que te sirva y lo que no, pa'l carajo. Refiriéndome, por supuesto, al carajo como la parte más alta del mástil de los barcos antiguos donde se ponía el marinero para avistar tierra. Aplicar los valores nos permite una vida más fácil y hacérsela más fácil también a aquellos con los que vivimos. La primera distinción que quiero hacer sobre los valores es entre valores vividos y valores enunciados. Los valores enunciados son aquellos que decimos que son importantes pero realmente no los tenemos integrados, no los vivimos como tal. Y los valores vividos sí. Los vividos son aquellos que tenemos integrados. Por eso cuando honramos esos valores nos sentimos íntegros. ¿Y qué es eso de íntegro? Pues de una sola pieza. De hecho, la integridad es un valor que indica coherencia, congruencia y consistencia. Por cierto, ¿ya viste el otro vídeo que grabé sobre la distinción coherencia-congruencia? Si no, te recomiendo que la veas. Por tanto, tener claro cuáles son tus valores y si los estás honrando es clave para una vida armoniosa. Tener claro, por ejemplo, en el ámbito de la pareja, cuáles son sus valores nos indica si esta pareja va a poder tener un largo recorrido o no. Imagínate, por ejemplo, a mí me encanta la música rock y me gusta escucharla a todo volumen, me encanta comer carne, beber alcohol, salir por las noches de marcha, viajar, y resulta que a mi pareja le gusta la música clásica, es más bien de quedarse en casa, es vegana y le tiene miedo a los aviones. Pues esto poco recorrido tiene. Por muy divertido que sea, por muy bien que nos entendamos en la intimidad. También es importante saber el orden dentro de esos valores, es decir, cuál es mi valor prioritario, el segundo, el tercero, y con respecto a mi pareja, cuál es el orden también. No tienen por qué ser el mismo orden, pero si entre los 10 primeros valores no coincidimos en ninguno, ya está indicando algo ahí. Pero incluso coincidiendo los valores, aunque no estén en el mismo orden, también hay que ver exactamente y profundizar en cada valor. Quiero decir con esto, ¿qué sustenta cada valor? Y la respuesta es las creencias. Imagínate por un momento que cada valor es como una receta de cocina. Si tenemos claros cuáles son los ingredientes, sabemos cómo va a ser ese plato. Por ejemplo, para mí los valores pueden ser el dinero, la familia, la sinceridad, y para ella también puede tener los mismos, quizás cambiados, pues puede ser primero la familia, luego la sinceridad, luego el dinero. Pero ahora profundicemos un poco en cada uno de ellos. Para uno de los dos, por ejemplo, el dinero puede ser lo que corrompe a las personas. El dinero es sucio, el dinero es lo peor. Con el dinero se acaban las relaciones. Y para otro puede ser pues la gran fuente de felicidad. Con el dinero puedo comprarlo todo, con el dinero puedo hacer todo lo que quiero. El dinero es mi Dios. Por ejemplo, con la familia. Los dos tenemos claro que la familia es importante, pero resulta que yo me estoy refiriendo a la familia de origen, es decir, mis padres, hermanos, etc. Y tú puedes estar refiriéndote a la familia que vas a crear, es decir, tú, tu pareja y tus futuros hijos. Y para ella, la familia de origen, cuanto más lejos, mejor. Imagina entonces que cada uno de esos 10 valores principales los desmenuzas y empiezas a darte cuenta de cuáles son las creencias que tiene uno, cuáles son las creencias que tiene el otro, cuáles son las que casan y cuáles son las que nos separan. Las creencias pueden ser heredadas, aprendidas o vividas en primera persona. El esquema funciona de la siguiente manera. Las creencias sustentan los valores y los valores son los que nos llevan a la acción. Y estos valores no son estáticos, aunque tendemos a pensar que a lo largo del tiempo yo siempre mantengo mis valores y esto no es así. Te voy a poner un ejemplo. Para mí el valor de la amistad es fundamental, siempre lo ha sido, pero resulta que en un determinado momento un amigo me engaña, el otro me estafa y el otro se acuesta con mi pareja. Obviamente, en mi escala de valores puede incluso hasta que desaparezca el valor de la amistad. O como mínimo, que ya no esté entre los primeros. Cada emoción va aparejado a un valor. Por ejemplo, la emoción rabia va aparejado con el valor justicia, la alegría con la plenitud, la tristeza con el desarrollo o el orgullo con el estatus. ¿El orgullo es una emoción? Pues párate a pensar. Recuerda que el momento en el que te sentiste orgulloso con algo que hiciste, o si tienes hijos, recuerda ese momento en el que tus hijos te hicieron sentir orgulloso. ¿Lo sientes?
Eso es una emoción. Aquí hago un inciso porque soy totalmente consciente que el ejemplo del vínculo al que me referiré a continuación puede herir alguna sensibilidad. Si así fuese, pido de antemano disculpas, ya que nada más lejos de mi intención. Y aprovecho para dar las condolencias a todos aquellos que están sufriendo las consecuencias. Así que espero no ofender a nadie. Y si alguien se siente ofendido, aprovecho para comentarles que próximamente pondré un vídeo relacionado con la ofensa. Muy interesante. Por otro lado está el miedo relacionado y vinculado con la seguridad. Miedo, 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 que viene el coco. El coco es una cosa chiquitita. El coco mata a un montón de gente. No lo nombro para que el vídeo se pueda mantener. Y venga, hoy tantos muertos de ese coco. De hecho, ¿te has fijado que parece que nadie muere de otra cosa que no sea de esa cosa chiquitita? Pues eso, utilizo el miedo para bombardearte. Y todos los días te nombro todos los que mueren, te inoculo el miedo y después, por otro lado, te salvo. No me pongo la capa de super salvador. Te digo, no te preocupes que ahora ya ha salido una cosa que te la pongo y da igual si no ha pasado el periodo de pruebas para ver si no tiene efectos secundarios y ya te salvé. No quiero que se me malentienda. Seguro que hay algo pequeñito que mata gente como lo ha habido siempre, como otros miles de millones de cosas pequeñitas que matan. Solo que si yo te pongo todo el foco en ese en concreto, consigo meterte ese miedo y luego te vendo seguridad. Además, te sigo metiendo el miedo diciendo y si no te pones eso, pues entonces te meto una multa que se te caen los pantalones. Sigo utilizando el miedo. Una de las formas de eliminar o de cambiar el miedo es con el humor. Además, también con una distinción que aprovecho para compartirla y es la liviandad, que es darle a cada cosa el peso que le corresponde. Es decir, ni darle más peso, que sería dar gravedad a cualquier asunto, ni darle menos peso del que le corresponde porque sería tomárselo a la ligera. ¿Sabías que hay tres tipos de valores? Por un lado están los valores económico-pragmáticos, emocionales evolutivos y éticos sociales. Los valores económico-pragmáticos nos conectan con la realidad de lo material, como por ejemplo el dinero, el pragmatismo, la seguridad, la influencia, la puntualidad, la determinación, el éxito profesional, la planificación, la flexibilidad. Los valores éticos sociales son los que nos conectan con otras personas, como por ejemplo la lealtad, la familia, la cooperación, la armonía, la justicia, el respeto, la integridad, el apoyo, la igualdad. Y por último están los valores emocionales evolutivos, que son los que nos conectan con nosotros mismos, los que nos hacen mirar hacia adentro para sentirnos bien. Como por ejemplo la diversión, el cariño, la creatividad, la compasión, la felicidad, la calma, el autocontrol, el optimismo, la autoestima. Sobre la autoestima haré un vídeo específico. Por cierto, ¿ya te suscribiste? ¿Que no te has suscrito? La chola. El procedimiento entonces es el siguiente. Primero, ver cuáles son los valores más importantes para ti del 1 al 10. Lo segundo es ver si esos valores son enumerados o son vividos, es decir, si realmente los tienes integrados o simplemente dices que son importantes pero no les haces caso. Lo tercero es ver cuál es el nivel de satisfacción a día de hoy que tienes con cada uno de esos valores. Ver si esos valores coinciden con, por ejemplo, con tu pareja o con el trabajo, con los valores que hay en tu trabajo. Y lo siguiente es ver el equilibrio que tienes entre los diferentes valores, sean éticos, sociales, económico-pragmáticos o emocional-evolutivos. En mis 6 años de experiencia trabajando como coach, me he dado cuenta que una de las claves para ver por qué las personas no consiguen sus objetivos está en cuáles son los valores que están honrando, qué valores necesita para conseguir ese objetivo, qué valores dice que tiene pero no los vive y cómo se alinean esos valores con su objetivo. Y como estas sesiones se hacen con un juego y con preguntas, comienzas a darte cuenta dónde estás y qué es lo que te falta para conseguirlo. Por cierto, voy a aprovechar para ofrecerle a todos aquellos que sí están suscritos en este canal, todos aquellos que se suscriban y me lo pidan, les haré una sesión totalmente gratuita de coaching. Si quieres, ya sabes, suscríbete, escríbeme y dile, quiero la sesión. No importa que no vivas en Tenerife porque lo podemos hacer online. Por cierto, al principio te hice la pregunta de ¿es lo mismo valores que principios? Para mí, los principios son aquellos valores que pongo al principio
en esa escala de valores. Si tuviera que resumir todo esto en una sola frase, sería: existe un vínculo entre las emociones y los valores. Consiste en que las emociones nos aportan la energía suficiente para movernos y los valores la dirección que tienen que tomar ese movimiento. Soy Alejandro Daswani, esto es Viveando Vidas, un espacio de crecimiento para la reflexión, para encontrarle el sentido a la vida, para tener una vida con armonía y emocionalmente estable, para vivearla. ¿Entiendes ahora por qué me despido siempre, tanto en los podcasts que están en Spotify como en estos vídeos, con eso de espero haberte aportado algo de valor? Gracias por escucharme, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, tribu.